citología, este que está acá, es no solo una diapositiva de inicio, sino que fíjense, es una citología real de un paciente que hemos tenido aquí en el hospital, y ustedes están viendo que por supuesto se trata de extendidos celulares. Y estos extendidos adquieren ciertas características de disposición y de criterios citológicos que lo hacen una neoplasia maligna, acompañado de un infiltrado inflamatorio en la base. Entonces hoy vamos a ver todas esas características que tienen que ver con los criterios para diagnosticar a través de este método. Como objetivos del encuentro vamos a definir y clasificar los diferentes tipos de estudios citológicos, vamos a reconocer los cambios que las lesiones imprimen en las células y comprender los alcances y las limitaciones del método. Entonces, para definirla, sabemos que ya se trata de un estudio de extendidos celulares con finalidad diagnóstica, pronóstica y predictiva. Y la citología es un método que se considera como diagnóstico de orientación, es decir, que debe confirmarse o puede confirmarse con biopsia, es de bajo costo y reproducibilidad y su fijación es en alcohol 96. Este es el proceso que siguen todos los materiales que ingresan al servicio de anatomía patológica de cualquier hospital. Cualquier material, autopsia, biopsia, citología u otros, van a ingresar a través las solicitudes y los materiales, salvo el de autopsia que ustedes saben que va a la morgue, por lo que les conté ayer, va a ingresar la muestra por secretaría, donde se va a indicar un número para ese proceso o ese método. En la secretaría es donde se efectúa la recepción. De la secretaría va a pasar al laboratorio, en donde si es citología va a seguir un camino, si es biopsia va a seguir otro, y se va a efectuar el procesamiento de la biopsia. Inmediatamente que es procesado en el laboratorio, va a continuar hacia el área de diagnóstico, donde los patólogos también están divididos por especialidades. A pesar de ser patólogos generales, siempre hay una rama que es más del interés que otra, entonces se produce la división de los preparados para su diagnóstico. Va a concluir en la elaboración de un informe final que vuelve a secretaría y egresa un informe que vuelve al paciente. Cada uno de estos pasos, ya sea el administrativo, el de laboratorio o el diagnóstico, es sometido a controles de calidad. ¿Para qué? Para que el paciente tenga un grado de satisfacción. No importa que sea un paciente hospitalario, al contrario, cualquier tipo de paciente, porque esto es un proceso que se realiza en cualquier tipo de laboratorio, una descripción básica de un proceso que se realiza en cualquier laboratorio habla de la calidad y garantía de diagnóstica de cualquier servicio. Entonces nosotros podemos medir el tiempo que transcurre entre el que el paciente ingresa a la muestra hasta que egresa el informe final, podemos medir la calidad de atención que recibe en la secretaría, podemos medir procesos de laboratorio, por ejemplo la trazabilidad, que es el tiempo que transcurre entre su procesamiento y el diagnóstico, y el de área diagnóstica específicamente, a través de lo que se llama control de calidad o control de diagnósticos, que lo hacemos a través de otros centros de referencia. Uno hace el diagnóstico y el centro de referencia lo chequea. Y ahí sabemos cuál es la calidad diagnóstica de un servicio. Entonces, en anatomía patológica siempre vamos a hablar de procesos. Esa es otra palabra. Ayer hemos visto 5 palabras importantes. Le vamos a agregar la palabra proceso. Ya vamos a ver que en biopsia también uno habla de procesos, y ayer en autopsia lo mencioné también a este término, que cuenta con estos pasos. Ingreso al servicio de anatomía patológica con una solicitud que escribe el médico, o sea que ingresa la solicitud más el material.
Se le coloca un número de entrada en el libro de citología, se selecciona el tipo de procesamiento según qué tipo de citología se trate, se fija en alcohol, si es necesario, si ya vino fijada o si es un líquido se procede de otra manera, se selecciona también entonces la técnica de coloración, se efectúa la lectura del preparado, se emite un diagnóstico, un informe final y el proceso concluye cuando el resultado es entregado al paciente o al médico que lo ha solicitado. ¿Qué evaluamos los patólogos cuando trabajamos con muestras citológicas? Los denominados criterios de malignidad, que pueden ser nucleares, citoplasmáticos, de la relación núcleo-citoplasma y del fondo. Entre los nucleares tenemos el aumento del tamaño, que es la macrocariosis, la hipercoloración del núcleo o hipercromasia, el cambio de tamaño o forma del núcleo, que es aniso y poiquilocariosis, el nucleolo prominente y la cromatina agrumada en vez de finamente distribuida. Y los citoplasmáticos, que son o la queratinización, por ejemplo en el carcinoma de células escamosas, o la vacuolización, como en el adenocarcinoma. Y las alteraciones nucleocitoplasmáticas, ¿cuáles pueden ser? Es la pérdida de citoplasma a expensas del núcleo, lo que vuelve a esta relación alta. Y en el fondo, ¿qué hay? Diátesis tumoral, o sea, detritus celulares por necrosis celular y presencia de sangre o hematías. Fíjense aquí, vamos a ver algunos criterios citológicos de malignidad. Este es el núcleo de una célula picnótica desprendido de un epitelio escamoso. Es decir, ¿qué técnica de citología es? Es un Papa Nicolau, está teñido con técnica de Papa Nicolau. Entonces, estas son las células superficiales y esta es una intermedia. Estas están para que veamos, por comparación, esta alteración o esta alteración. Acá hay una binucleación y acá hay una pérdida de la forma, del tamaño, está aumentada de tamaño con respecto a esta, que tendría que ser picnótica. Esto se denomina macrocariosis, hay algo de hipercromasia y hay anisopoiquilocariosis y binucleación. Y estos halos claros son los que produce la infección viral por HPV. Entonces estos halos se denominan coilocitosis. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿ven? Estas son las células superficiales y estas que debieran ser de núcleos más pequeños son macrocarióticas. Tienen la cromatina ligeramente agrumada, acá aparece una hendidura y este es para comparar, ustedes pueden ver, este es un linfocito y este es un leucocito PMN. Acá hay un hematíe, ¿lo ven? Entonces, uno compara el núcleo picnótico y miren el tamaño. Varias veces el tamaño del núcleo normal. Estas lesiones también pueden tener mayores cambios, o sea, vamos a empezar a ver lo que se denomina pérdida de la relación núcleo-citoplasma, y esta imagen es para que vean esta célula. Esta es normal, esta aparenta ser normal, esta con macrocariosis, pero esta que está acá ha perdido el citoplasma en relación al núcleo. En la diapositiva que está abajo y a la derecha tenemos lo mismo. Esta es la normal para que ustedes comparen, y acá tienen las que nos muestran marcado incremento del tamaño nuclear, nucleolo prominente y agrumamiento cromatínico. Acá hay una hendidura, ¿ven? Que es como que la convierte el núcleo en grano de café. Vamos a ver otros criterios citológicos de malignidad, pero en una microfotografía teñida con hematoxilina eosina. Hasta ahora entonces tenemos dos técnicas de coloración. Una, la hematoxilina eosina, que la aplicamos en general para la citología no ginecológica, y para la técnica de PAP, la técnica de Papa Nicolau. Fíjense entonces este extendido celular también de una paciente perteneciente al hospital con un nódulo tiroideo, y en vez de salir las células foliculares clásicas de la tiroides, salieron estos colgajos
de células que aparentan tener núcleos como elongados, a eso lo denominamos como núcleos acigarrados o ausados o afusados, si ustedes quieren, con un citoplasma más bien escaso. En la inclusión en parafina, estas son las células de núcleos elongados, acá hay otro núcleo elongado, vean cómo se distribuye de irregular la cromatina, hay algunos sitios donde las células están generando estos núcleos claros. Bueno, fue una lesión rara, ¿no? Un poco frecuente de la glándula tiroides. Entonces, ¿qué tipos de citología vamos a estudiar durante el cursado? Vamos a ver la punción aspiración con aguja fina, la citología por impronta, la de líquidos y la citología exfoliativa. Esos son los 4 tipos de citologías que están incluidos hoy en esta charla. Y la punción aspiración con aguja fina es un método que frecuentemente se lleva a cabo. Se indica sobre todo para masas sólidas o quísticas palpables o no palpables, que pueden estar localizadas en órganos superficiales o profundos, pero es más frecuente que la realicemos a la punción en órganos superficiales. Es, por ejemplo, en un nódulo tiroideo. Puede requerir o no el uso de métodos complementarios. Nosotros hemos decidido que es muy conveniente hacerlo siempre guiado por ecografía, sobre todo para ver si hay algún problema o hallazgo postpunción, porque se puede generar un pequeño hematoma y es conveniente saberlo porque el paciente va a tener algo de dolor o molestia después de la punción. No es frecuente, pero puede suceder. Requiere entonces un trabajo interdisciplinario. Nosotros trabajamos con el médico especialista en imágenes, un médico ecografista, por ejemplo. Está el médico patólogo presente y a veces es quien hace la punción y otras veces no, está el médico cirujano o un médico intervencionista. La punción con aspiración con aguja fina tiene una técnica especial. Acá hay una pistola metálica que permite generar un vacío coherente, razonable, siempre igual. La verdad es que no es necesaria. Inclusive a mí me ha resultado algo engorroso de manejar, así que usamos simplemente la aguja y la jeringa y con la presión ejercida por la mano hacemos la aspiración. No se usa anestesia local en general para los órganos superficiales, pero sí para los profundos. Y lo que permite es un diagnóstico con mínima invasión. Entonces, por técnica, ¿cómo se hace? Hay que limpiar la piel, penetrarla con la aguja aplicando presión negativa dentro de la masa. Inmediatamente que se remueve la aguja se hacen los extendidos y se ejerce presión sobre la zona de punción para que no se produzca sangrado. ¿Cuál es el rol del patólogo en esta circunstancia en la cual participa de la punción aspiración? Primero tiene que conocer los datos imagenológicos de la lesión para elegir el sitio de punción. Si una masa es sólida quística, nos queremos dirigir al área sólida, no al área quística, porque sabemos que el quiste es un contenido líquido que no necesariamente puede tener células neoplásicas. Si es solo quístico, vamos a interpretar el contenido de un quiste. Y si es solo sólida, hay que elegir áreas, aquellas que estén más hipoecoicas o vinculadas, por ejemplo, a la presencia de microcalcificaciones. También vamos a realizar durante ese mismo acto un control de suficiencia, es decir, indicar si el material que se extrajo es suficiente o no para hacer una interpretación. Identificamos los frascos y los llevamos hasta el servicio de anatomía patológica. Vamos a ver después en ejemplo con imágenes cómo es todo este proceso. Para hacer el control de suficiencia en el lugar usamos una coloración rápida que se llama azul de toluidina. También podemos usar hematoxilina eosina, pero es más engorrosa es más engorroso y demora un poco más el tiempo usando esa técnica. Y el material restante, si queda algo dentro de la aguja y la jeringa después de hacer los extendidos, podemos generar un bloc para inclusión en parafina. Vamos a ver de qué se trata esto entonces. Este es el equipo que llevamos nosotros a cada punción, el microscopio, alcohol,
una caja donde trasladamos todos los elementos. Estos son los portaobjetos, gasa. Este es el azul de toluidina, el frasco de color intenso que está acá. Acá vamos a colocar la muestra para fijarla en las jeringas y las agujas. Ese es el kit de cerca. Fíjense que hay también un pincel, ya vamos a ver para qué se usa el pincel. Y los portaobjetos tienen colocado un clip en un extremo, donde la rama corta está hacia el lado del que vamos a hacer el extendido y la rama larga hacia atrás. Acá tenemos nuestra paciente que tiene una lesión de crecimiento lento que empuja y eleva el lóbulo de la oreja. ¿Dónde creen ustedes que está esta lesión entonces? En un ganglio cervical. Podría ser ganglionar, pero en este caso es, es otra estructura en ese sector. ¿Recuerdan quién cuando está inflamada puede levantar el lóbulo de la oreja? Glándula parótida. Sí, la glándula parótida. Entonces esta es una lesión tumoral de la glándula parótida. Uno la toca y es firme, bastante firme, y en general al paciente no le duele porque es de crecimiento lento, más le molesta desde el punto de vista estético, hasta que realmente adquiere mucho tamaño pasan muchos años. Ahora ya no usamos agujas tan gruesas, esta es una intramuscular común y corriente, usamos agujas entre 25 a 30 gauge, mucho más delgadas, y ahí están viendo cómo a mano alzada está introduciendo la aguja dentro del nódulo para después hacer presión negativa y ese material ha quedado acá dentro del capuchón de la aguja, el capuchón verde. Y ahí está el portaobjeto, está por realizar el extendido, el patólogo, en el preparado. Ahí está haciendo el extendido. Miren cómo, a pesar de no aparentar, hay material en el pincel, se hace el extendido y luego se colorea con azul de toluidina. Estas son coloraciones de diferentes citologías con azul de toluidina. Acá podemos ver que los eritrocitos, miren, apenas están teñidos, como es un colorante vital, lo que mayormente colorea es el núcleo. Entonces ustedes están viendo los núcleos azulados. Este también es una coloración con azul de toluidina y el citoplasma apenas tenuemente teñido de celeste. Y ahí estamos viendo los colgajos de células cómo se han desprendido. En cambio, esta coloración se llama Diff Quick, tinción 15, demora 15 segundos y tiñe los eritrocitos de rojo y los núcleos de intenso violeta. Y ahí estamos viendo ya criterios citológicos de malignidad para carcinoma papilar de tiroides, estamos viendo las inclusiones intranucleares. Acá hay una, acá hay otra, aquí probablemente otra, y cómo se disponen estos colgajos o mórulas, que son muchos núcleos superpuestos. Otra vez aquí otro extendido con Diff Quick, en donde también se ve ciertas características como anisopoiquilocariosis, y acá hay un intento y otro intento de inclusión intranuclear. Entonces la terminología del informe de citología, ¿cuál va a ser? Negativo, solo refleja la presencia de células normales, también podemos usar el término benigno. Sospechoso, que sugiere origen neoplásico maligno, pero le faltan criterios, así que habría que corroborarlos o con una nueva PAF o solicitar biopsia. Positivo, se reconocen criterios de malignidad reproducibles, como el anterior que les mostré de carcinoma papilar de tiroides, o no diagnóstico porque el material es inadecuado o insatisfactorio y hay que repetir la punción o utilizar otro método para llegar al abordaje diagnóstico. Acá tenemos entonces una microfotografía de una PAF de tiroides teñida con hematoxilina y eosina. Sobre el ángulo izquierdo les coloqué un menor aumento para que ustedes puedan ver que en vez de formar un colgajo plano, una sábana monocapa, forma estas estructuras superpuestas de aspecto papilar y que a mayor aumento
las células tienen criterios citológicos de malignidad, son diferentes los núcleos unos entre otros, hay anisopoiquilocariosis. Aquí no se ve claramente la inclusión intranuclear, pero fíjense que las células tienen esta característica, algunas de tener muy poco citoplasma y otras citoplasma de mayor tamaño. Inclusive tiene un aspecto como de moco dentro del citoplasma, pero en realidad no es así, es simplemente un citoplasma que cambia de variable en tamaño. Como les contaba, los controles de calidad sobre los diagnósticos los hacemos comparando el resultado de la punción aspiración con aguja fina con el de la biopsia. Y acá tenemos una biopsia en la cual se ve los cuerpos de samoma y los núcleos propios y las estructuras papilares propios del carcinoma papilar. A eso denominamos correlación citohistológica. Y un laboratorio de anatomía patológica debiera tener un determinado grado de correlación para decir que es un laboratorio que tiene credibilidad. Como les contaba, siempre viene un observador externo o un grupo externo, que son los que se ocupan de hacer estas correlaciones, investigar si estas correlaciones se cumplen en el centro donde uno trabaja, y así acreditan a los servicios como servicios de calidad diagnóstica, con calidad diagnóstica. Muy bien, ahora vamos a ver entonces otro tipo de citología, que es la de impronta. Tiene específicas indicaciones. Actualmente se utiliza para el estudio del ganglio centinela y también para el estudio del ganglio linfático. Ambos se dan cuenta son estructuras ganglionares. Lo que pasa es que uno lo vamos a hacer en un contexto al estudio del ganglio linfático, por ejemplo en el contexto de enfermedades linfoproliferativas. En cambio la biopsia intraoperatoria o estudio del ganglio centinela es para saber si hay metástasis ganglionar de determinadas neoplasias en esa estructura. Aquí se ve en esta diapositiva un esquema de cómo es la arquitectura ganglionar, que tiene una zona cortical y otra paracortical, y una zona iliar, y que tiene folículos primarios y secundarios. Y acá vamos a ver que los centros germinativos están presentes. Todo esto uno lo tiene que tener muy, muy en cuenta, porque a la hora de hacer una impronta, las células centrofoliculares tienen ciertos rasgos que nos pueden confundir. Acá en el extendido que tienen estos son los preparados por los cuales uno ha hecho la impronta, ¿no? Puede ser por raspado o una impronta por presión. Y estos son los extendidos. Fíjense, todos los linfocitos son estas estructuras pequeñas que estamos viendo, y estas que están acá adentro, que tienen ciertas características nucleares y citoplasmáticas, son las células centrofoliculares que estamos viendo acá en un corte histológico. Esta es la zona centrofolicular y estos son los linfocitos. Entonces nos pueden asustar y generar problemas diagnósticos. Así lo vemos los patólogos a los ganglios linfáticos. Dando clase, decime. Disculpen un segundo. Sí. ¿Qué es esto? Bien, muchas gracias. Acá estamos viendo entonces cómo vemos, esta es la arquitectura anatómica, esta realmente es la macroscopía que uno ve en quirófano. Miren cómo se ve la cortical, y esa tendencia a la nodularidad son los centros germinativos, que uno lo puede ver macroscópicamente realmente. Y este es el corte histológico, impronta y corte histológico. Ahí está mostrando cómo sostiene el portaobjeto para hacer la impronta. Y esto no es frecuente que lo hagamos en nuestro medio. Ustedes lo pueden escuchar en otros centros por ejemplo en Buenos Aires. En Tucumán no se hace tanto trabajo sobre citología. Se utiliza las improntas y las punciones para hacer inmunohistoquímica, que es un método complementario de la anatomía patológica, por la cual se revelan ciertos determinantes antigénicos presentes en las células.
y le ponemos un cromógeno de color marrón, y al poner ese cromógeno marrón se marca esta reacción antígeno-anticuerpo. Acá, en esta impronta, en situación central, vemos una célula de Rede-Sternberg que dicen que tiene la característica de tener esta impresión de binucleación con nucleolos prominentes como si fuesen ojos de lechuza. Estas células del linfoma de Hodgkin van a marcar para CD30 y CD15. Y ahí estamos mostrando cómo realmente en esta citología el paciente tiene un linfoma de Hodgkin. Marca para CD30 y CD15, ambos marcadores. Y en cuanto a la citología de líquidos, ¿qué podemos decir? Que los líquidos pueden ser líquidos que normalmente produce el organismo o líquidos que introducimos y luego analizamos después de extraerlos. Veamos entonces qué líquidos podrían ser normales en el organismo. ¿Qué líquidos se les ocurre? La sangre. Nosotros los patólogos no analizamos sangre. ¿Quién analizaría una impronta de sangre? El bioquímico. El bioquímico. Lo que hace el patólogo es improntar la médula ósea. Podemos ver extendidos de médula ósea cuando vienen fresco, o nos lo comparte la hematóloga, sobre todo cuando estamos estudiando enfermedades linfoproliferativas. Pero en general, sobre sangre no trabajamos. ¿Qué otro líquido más? Líquido cefalorraquídeo. Sí, líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, a veces los pacientes están por recibir quimioterapia intratecal, o pueden recibir, por ejemplo, o pueden tener alguna patología del líquido cefalorraquídeo inflamatoria. Es más raro que nos manden. Siempre piensan en infiltración neoplásica del encéfalo cuando nos están enviando el líquido cefalorraquídeo. Así que en esas circunstancias yo analizo el líquido. Yo analizo, digo, porque soy la que se ocupa de citología en mi hospital. Es mi área. Eso y la punción aspiración con aguja fina. Entonces, ustedes verán que dentro del área de citología, uno de los líquidos es el cefalorraquídeo y no es el más frecuente. ¿Cuáles otros líquidos se les ocurren que podríamos ver? Peritoneal. Claro, el líquido peritoneal. Por ejemplo, muchos tumores como los del hígado, tumores como los pertenecientes al ovario. ¿El ovario tiene el recubrimiento de serosa o no tiene? ¿Qué les parece? ¿El ovario tiene recubrimiento por serosa o no? Eso es anatomía. No, solo en su región postero inferior. Exactamente, no tienen recubrimiento por serosa, de manera que todas las neoplasias malignas que se desarrollan sobre la superficie del ovario vuelcan sus células al líquido peritoneal. De manera que ustedes, para estadificar a un paciente, ya vamos a aprender qué es la estadificación, piden la evaluación del líquido peritoneal. Si la paciente ya tiene ascitis, ¿qué es ascitis? La presencia de líquido en el espacio peritoneal. Exactamente. Si ella ya tiene ascitis, simplemente se drena la ascitis y nosotros la analizamos. Pero si la paciente fuera intervenida en quirófano y no tuviera líquido ascítico, se puede lavar el peritoneo, se extrae el líquido y me lo envían en un acto que se denomina lavado peritoneal. Y es parte del proceso de estadificación de una paciente que tiene cáncer de ovario. Otro líquido, por ejemplo, los ayudo yo, un líquido articular. ¿Qué otro líquido podría ser? En la cavidad pleural, cuando se acumula líquido Sí, el por líquido problemas pleural. en el pulmón. Puede ser por patología pulmonar, puede ser por patología cardíaca, que haya líquido. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, sí, se escucha Sí, bien. Sí. patología cardíaca, patología pulmonar, o porque una neoplasia infiltró o metastatizó en la pleura y ocasiona derrame pleural.
Entonces acá le puse una macrofotografía de una paciente que inicialmente llegó con ascitis, una paciente joven que llega con ascitis y con ictericia. Fíjense la coloración de la piel y las mucosas, se hace la evacuación del líquido peritoneal, hacemos los extendidos y no era neoplásico, era simplemente era una infección micótica sistémica que en una paciente que después de la evacuación y del drenaje de todos los líquidos que tenía en exceso, estaba realmente desnutrida, mal alimentada y por lo tanto inmunodeprimida, que evolucionó favorablemente con la medicación y después miren el cambio del líquido ascítico. Repitió ascitis pero con este tipo de líquido cuando al inicio era ascitis hemorrágica. Y por supuesto se recuperó de la infección después del tratamiento adecuado. Entonces la citología de líquidos siempre en este hospital es una rutina. Hay otro tipo de líquido que ustedes deben saber que se puede introducir, lavar y después volver a aspirar para evaluar, que está dentro de un procedimiento que se llama fibrobroncoscopía. Entonces introducimos el líquido dentro de la vía aérea, lo aspiramos y lo vamos a evaluar después junto con otros dos métodos más citológicos que son el cepillado y la biopsia bronquial. Entonces, esta es la indicación de la citología de líquidos. Colecciones líquidas en cavidades naturales o neoformadas, líquido pleural, líquido peritoneal, los lavados, que era lo que le contaba yo recién, lavado peritoneal, lavado bronquial, o la sospecha o seguimiento de una neoplasia maligna en el tracto urinario. Es decir, que nosotros sí analizamos orina, pero con la finalidad de buscar células neoplásicas. Esta es la centrífuga, esta es la técnica que obtengo, los extendidos que obtengo yo regularmente en el hospital. Hay una ultracentrífuga que entrega todo el material condensado en un pequeño círculo en el centro del portaobjeto. Está en el centro de salud, está la centrífuga esa, nosotros acá en este hospital no la tenemos. Y esta es una técnica anterior que se usaba a través de un filtro o técnica de Millipore, que ya creo que es histórica debido a los nuevos avances, nada más que en Argentina todavía estamos bien lentos. La terminología de un informe de líquidos va a ser similar a la de PAF, negativo, sospechoso, positivo y no diagnóstico. Ahora vamos a la citología exfoliatriz, que es el último tipo de citología que vamos a hablar. La citología exfoliatriz obtiene el material a través de la exfoliación. La exfoliación requiere algo de ejercicio de presión y raspado, pero hay una forma espontánea de citología exfoliatriz que es a través de la tos o expectoración, y entonces eso se denomina estudio de esputo. Cuando nosotros los raspamos, ¿cuáles son los tejidos que se pueden raspar? Y las mucosas, por ejemplo la mucosa oral, las mucosas del cuello uterino, o por ejemplo los cepillados en distintos orificios naturales como el cepillado bronquial, el cepillado endocervical. Esas son las diferentes características que adquiere la citología exfoliatriz. La espontánea, la provocada, por raspado o por cepillado. Estas son las indicaciones del esputo, las pueden leer con tranquilidad, son bastante sencillas, pero se trata de recolectar expectoración y no saliva. Y ya vamos a ver que el esputo justamente es más fácil que un varón expectore que una mujer expectore. Pero la expectoración, cualquiera sea la procedencia, no importa si es varón o mujer, siempre va a tener una calidad. Y la calidad se mide por un determinado tipo de células que debemos encontrar para decir, esto es saliva, no, esto realmente es expectoración y pertenece al árbol bronquial. Y una microfotografía para ilustrar de qué estamos hablando. Esta es la citología de esputo y encontramos una célula que redondeada, con un núcleo también redondeado, ligeramente excéntrico, que tiene unos grumos amarronados a negruzcos en el interior. ¿De qué célula se trata? Si ustedes están pensando que esto viene del árbol bronquial.
¿Un macrófago alveolar? Exactamente, es un macrófago alveolar, que esto le da la satisfactoriedad a la muestra. No solo tenemos que encontrar células epiteliales escamosas que son del paso de los líquidos contaminándose con el epitelio escamoso orofaríngeo, sino que tenemos que tener esta célula marcadora de que realmente procede del alvéolo, que es el macrófago alveolar. Este es un polimorfo nuclear. Los polimorfos nucleares neutrófilos están presentes en los extendidos y también puede haber linfocitos, y me quiero centrar en este grupo que es el llamativo. Tienen una cierta cohesión, miren cómo estas se desprenden unas de otras, se separan, pero estas tienen algo de cohesión, y cuando uno analiza, ¿qué perdieron acá? ¿Qué alteraciones tienen? A ver, practiquemos esos criterios citológicos de malignidad. ¿Hay hipercromasia? No lo sabemos, puede ser que sí, puede que no, no tenemos mucho con quién comparar, pero sí hay macrocariosis. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Que es el aumento del tamaño nuclear. ¿Tienen alterada la forma y el tamaño? Hay escotaduras acá, ¿las ven en el núcleo? Núcleo escotado. Este es más redondeado, este también no se ve bien, este también es redondeado. Miren el nucleolo, la morfología nuclear. ¿Alguna vez vieron nucleolos de esta forma, elongados así o con bifurcación? No. Entonces tenemos anisopoiquilocariosis, macrocariosis, nucleolos atípicos y escaso citoplasma. Hay una pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Hay un espacio claro que se genera entre estas células, o sea que se podrían llegar a desprender, pero más bien salen en un colgajo superpuesto. Tiene diferentes, yo tengo que usar el microscopio y poner diferentes micrométricos para ver una u otra porque están a diferentes niveles. Eso es un agrupamiento clásico de una neoplasia maligna. Probablemente esto sea un adenocarcinoma que el paciente se desprende hacia el árbol bronquial y es expectorado. Cuando un paciente ya desprende así estas células neoplásicas, ya podemos decir que es un tumor en avanzado, de gran tamaño por lo menos para desprenderse de esta forma. Y esta es la terminología del informe: negativo, sospechoso, positivo y no diagnóstico. Y esto es muy importante destacar en el esputo, porque acá yo voy a poner material inadecuado o insatisfactorio, no representativo del árbol bronquial, para que se entienda que probablemente expectoró saliva, a pesar de que le hemos pedido muchas muestras, y hay muchos pacientes que no pueden expectorar contenido pulmonar, contenido bronquial. Ahora, como resultado final de todo este proceso, entonces, se va a elaborar el informe citológico, que tiene una determinada característica. Fíjense, tiene los membretes institucionales, los datos propios del paciente, ya después vamos a ver algunos más de cerca, una descripción microscópica donde yo les cuento todos los hallazgos que encuentro, un diagnóstico final y quizás también observaciones. Ese informe, que al final tiene el sello y la firma del médico, que ahora ya no se firma más, sino que tiene lo que se llama firma digitalizada, se carga al sistema de gestión hospitalaria o SGH. Ustedes van a escuchar mucho esa terminología, los médicos van a decir, busca en el SGH la tomografía del paciente. Y esto ha facilitado el hecho de que haya una historia clínica única, que no esté en papel, que no se pierda, y en donde el paciente se carga sistemáticamente toda la información procedente del paciente. Ahí es donde cargamos los patólogos, en la pestaña Anatomía Patológica, los estudios, y ustedes los van a poder ver en métodos complementarios. Hay varios sanatorios privados que también tienen este método, o sea que es de amplia difusión tener historia clínica única. Lo hace muy útil para conocer todo el historial del paciente a través del tiempo. Nos vamos a detener especialmente hasta acá. ¿Tienen dudas? Disculpen, porque ahora vamos a ingresar solamente en la citología exfoliatriz o de cuello uterino.
No. No, profe. Está claro entonces. Bien. La citología de exfoliatría o de cuello uterino se denomina test de Papa Nicolau. Tiene una historia bastante interesante. Se utiliza como un método, se utilizó y se utiliza actualmente, ya voy a explicar por qué. Actualmente hemos vuelto un poco a la citología como un método de tamizaje poblacional para la detección precoz de lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino. Y quizá yo dije todas estas palabras y ayer les había pedido que incorporemos la palabra lesión y hoy les estoy pidiendo que entiendan que es precursora. Precursora sería como algo previo, ¿no les parece? Sí. Precursor, Sí, sí. Como algo previo, como algo que está antes de, podríamos buscar la definición de precursor, pero básicamente quiere decir que antes del cáncer, antes del carcinoma de células escamosas del cuello uterino, hay lesiones previas o precursoras que son las que nosotros esperamos encontrar a través del tamizaje. Y el tamizaje es pasar a través de un tamiz. ¿Saben qué es un tamiz? ¿Se imaginan qué es un tamiz? no, Es como El un tamiz, filtro. exacto, es un filtro. El tamiz es un filtro o un colador, podríamos decir. Entonces nosotros colocamos a todas las pacientes en ese filtro y sacudimos el filtro. Sacudir quiere decir que lo aplico masivamente al método y van a separar, este filtro va a separar las pacientes que están realmente enfermas de las que no lo están. Las infectadas de las que no lo están. Y ya vamos a hablar por qué una cosa es infectada y la otra es enferma. Son dos cosas distintas. La cuestión entonces es que aplicando este test de Papa Nicolau como tamizaje poblacional para detectar cáncer de cuello uterino, se logró bajar la mortalidad del cáncer hasta en un 90% en países desarrollados. Pero, ¿por qué esto no ha funcionado para América Latina y el Caribe? ¿Por qué esto es diferente en estas poblaciones? Son muchas las razones, pero las principales están en el acceso a la salud y a los métodos de tamizaje. ¿Y a quién le debemos el diseño o desarrollo de este método? A George Papanicolaou. Vivió entre 1883 y 1962. Era griego, pero se traslada a Nueva York. Ahí estaba haciendo otro trabajo, nada que ver con un trabajo de investigación como él era originalmente de las ciencias básicas, un investigador. Estudiaba la descarga vaginal de los cobayos, de las cobayas en realidad, y describía patrones citológicos para explicar cambios en el útero y el ovario. En algún momento empezó a estudiar en 1920 flujo vaginal, pero en personas, y descubrió células cancerosas en esas improntas. Así es como realiza el hallazgo. Y diseñó una técnica de coloración para ver estas alteraciones celulares. Es la técnica que hoy se denomina de Papa Nicolau. No solo diseñó la técnica de coloración, sino cómo fijar la citología, la fijaba en alcohol y efectuaba la tinción. Una vez que hizo la descripción, imagínense que en ese momento él encontró células neoplásicas y también encontró lesiones precursoras en esas pacientes. Pero inicialmente interpretó células neoplásicas, hizo un manual, hizo una clasificación de esos hallazgos de lesión precursora y de células neoplásicas, ya, de las células procedentes de lesiones previas y las propias del cáncer, hizo toda una descripción y la presentó en 1941 en un gran congreso, en un congreso americano de obstetricia y ginecología, y publicó el libro para el diagnóstico del cáncer cervical a través de extendidos celulares, o de smear vaginal, que quiere decir extendidos vaginales. Sin embargo, un poco después recién se interesa la Sociedad Americana del Cáncer, para el Cáncer, de la técnica de George Papanicolaou y empezó a aplicarla con regularidad a las mujeres. De esta manera,
empezó a hacer un estudio de screening poblacional que separó a las pacientes que tenían lesión de aquellas que estaban aparentemente sanas o sanas, y se empezó a buscar más que la lesión previa, la lesión propiamente del cáncer, esa sí la encontrábamos, bueno, bien por la paciente, las lesiones precursoras. Y al tratar tempranamente las lesiones precursoras del cáncer, disminuyó radicalmente la mortalidad. Hacia 1961, cuando es reconocido como director del Instituto Nacional del Cáncer en Miami, tiene un infarto y muere en 1962. Sin dejar de crear antes un centro importantísimo de investigación, y fue un gran docente. Todas estas características tenía George Papanicolaou. Para no menospreciar, voy a decir que en Europa había alguien que también había dado detalles sobre la descripción de la citología y sobre los hallazgos citológicos de las lesiones precursoras en cuello uterino. En este momento no me acuerdo el nombre. Siempre entre Europa y América hay como una suerte de puja por quien hace las primeras descripciones, así que tiene contemporáneos y tiene gente que trabajó sobre el diagnóstico precoz pero macroscópico de las lesiones del cuello uterino. Es así que el test de Schiller, que consiste en la coloración se pincela el cuello uterino con ácido acético, revela áreas acetoblancas. Y esas son descripciones ya hechas hace muchísimos años y que corresponden esas áreas blancas a lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino. Ya las vamos a ver después como ejemplos en lo que se llama colposcopía. Y el 26 de marzo es el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Si bien el uso rutinario de la técnica de Papanicolaou permitió diagnosticar lesiones uterinas asintomáticas que no eran visibles al ojo y que solo podían demostrarse por biopsia, en Argentina queda mucho por hacer todavía. Es la segunda causa del cáncer del cuello uterino. El carcinoma de células escamosas es la segunda causa de mortalidad en mujeres. Eso va a cambiar. Yo les había contado que el contexto es diferente, porque ustedes, por ejemplo, si se posicionan en Bolivia, en Bolivia la primera causa de muerte por cáncer ginecológico es el cuello uterino y a continuación es mama. En cambio en Argentina primero es mama, cáncer de mama, y luego cáncer de cuello uterino. ¿Qué necesitamos entonces para hacer un test de Papanicolaou? Una solicitud de PAP, que es especial y que uno la puede bajar del Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino. Los elementos para hacer la toma de muestra, que es el espéculo y la espátula. El material para fijar la citología, que es el alcohol 96. Un medio de transporte, un transporte para llevar la muestra hasta el servicio de anatomía patológica. Un procesamiento adecuado, lectura, interpretación y diagnóstico y la elaboración de un informe final. Entonces estos son los elementos para la toma muestra del PAP. Este es el espéculo, este es de acrílico plástico, un plástico que es descartable. Acá hay un cepillo endocervical, esta es la espátula de aire y este es el portaobjeto y un sobre de papel o cartón del que actualmente nosotros podemos contar para hacer las muestras de PAP. Entonces estos son los elementos. Faltan los guantes y el fijador. El fijador puede ser un aerosol o alcohol 96. Esta es la ficha de solicitud de PAP. De anverso y reverso, ustedes la pueden analizar después si quieren, pero al ingresar al servicio y otorgársele el número de entrada, aquí yo ya puedo escribir el diagnóstico y enviarlo a la secretaría para que se transforme en el informe, o yo misma cargar en el SGH y en el CITAM, ya vamos a ver qué es CITAM, el diagnóstico final. Y estos son los ítems diagnósticos: calidad de la muestra, estado de las células escamosas, si están o no presentes las glandulares y si son benignas, otros hallazgos, la flora y qué sugerencia doy como patólogo que está observando esa muestra. Así se ve una vez que hemos colocado a la paciente en posición ginecológica y colocado un espéculo. Esta es la visualización
del cuello uterino. Y fíjense acá está el orificio que va a dar al canal endocervical. O sea que todo esto es el exocervix. Y esto que está acá adentro va a ser el endocervix. Y esto que se ve aquí es la pared vaginal. Acá se coloca la punta de la espátula, aquí en el centro, la apoyamos contra esta zona que es la zona de la unión de los epitelios, la hacemos girar 3 veces y hacemos el extendido. Y una vez que hemos hecho el extendido en el portaobjeto, fíjense que acá está el extremo dedo del que hace la muestra, y esa es la fijación. Esta es una simulación de fijación, para que ustedes vean que con el aerosol a más de 20 centímetros se fija, porque si esto no fuese una simulación, tendría puesto guantes. Hay que ponerse guantes o manoplas para hacer la toma de muestra. La citología nos permite entonces ver qué células se desprenden de la zona de unión de los epitelios. Y esta es la zona de unión. Las células que se desprenden son las células endocervicales, que son estas que hacen una estructura en panal de abeja o zapatito, estileto, fíjense cómo se pone la célula. Los patólogos siempre vamos a comparar cosas o comidas con las células o las imágenes que veamos. Van a escuchar cosas como agua de lavado de carne. ¿Quién tiene agua de lavado de carne? El edema agudo pulmón. Exactamente. Entonces, el edema agudo de pulmón. Bueno, en este caso es panal de abeja y un zapatito. A veces las células endocervicales pueden tener cilias, como las de la trompa. Eso se llama metaplasia salpingoide, cuando la célula en vez de ser sin cilias está ciliada, pero eso es un fenómeno completamente benigno, no pasa nada. Y estas células se denominan metaplásicas y esta de reparación, esta que parece una araña que emite extensiones citoplasmáticas. Esta también es de reparación. ¿Por qué aparecen las células metaplásicas y de reparación? Porque en el cuello uterino hay una zona de unión de los epitelios en la cual el endocervix lucha por salir y el exocervix lucha por entrar dentro del canal. Y en esa zona de lucha de los epitelios se genera algo de proceso inflamatorio, así que siempre hay un fondo de leucocitos y linfocitos que es esperable encontrar. Y justamente esta es la zona donde mayor labilidad hay y es la que el VPH, cuando infecta esta zona, produce alteraciones y puede desarrollar cambios oncogénicos. Si el VPH es oncogénico de alto riesgo y la paciente lo permite, porque ya sabemos que es una alteración de la inmunidad también el cáncer, entonces va a desarrollar lesiones precursoras y lesiones o el cáncer. Y acá está en la histología, miren, el epitelio plano estratificado, que yo les mostré varias veces cómo se ven las células intermedias y las superficiales en el PAP. Esta es la zona de lucha de los epitelios, miren cómo se mezclan las cilíndricas con las epiteliales escamosas. Acá van a aparecer las metaplásicas y reparativas, y hacia aquí, hacia la izquierda, estarían las glándulas endocervicales. Este es el estroma o corion con cambios inflamatorios que yo les dije que se podía ver. A veces el cambio, las células suben por el epitelio y si uno las raspa con la espátula aparecen, o el mismo moco tiene células inflamatorias. Finalmente, aquí aparecen descritas en este cuadro, ustedes lo tienen que ir aprendiendo al cuadro, las lesiones que podemos ver. Aparece un tipo de lesión que se denomina ASCUS o ASCH o AGC. Esto no interesa que lo sepan, salvo que me digan que hay una lesión que no está totalmente definida, que se llama células escamosas atípicas de significado indeterminado o células glandulares atípicas de significado indeterminado, y que se va a requerir otra muestra de la paciente o hacer un tratamiento antiinflamatorio y antibiótico y después repetir. Y van a aparecer los cambios previos al cáncer o lesiones precursoras que se denominan cambios displásicos leves, displasia moderada, displasia severa hasta carcinoma in situ. ¿Qué otra terminología vino a reemplazar? Que es el lenguaje de la biopsia,
que se llama neoplasia intraepitelial cervical grado 1 para la displasia leve, sin 2 o neoplasia intraepitelial cervical grado 2 para la displasia moderada, y sin 3 o neoplasia intraepitelial cervical grado 3 para la displasia severa y el carcinoma in situ. Todas estas lesiones tienen a favor que no atraviesan la membrana basal. Si ustedes piensan en esto que acabamos de ver, la estructura que está por debajo del epitelio es la membrana basal. Todos los cambios son de aquí hacia arriba. Si es displasia leve va a ser el tercio inferior, si es displasia moderada los 2/3 y si es displasia severa los 3/3 del epitelio. El lenguaje citológico, en cambio, como no puede ver los tercios, habla de SIL de bajo grado para hablar de cambios displásicos leves o sin 1, y SIN de alto grado para englobar SIN 2, SIN 3. La citología entonces va a dividir en bajo grado y alto grado. Acá tenemos algunos cambios. Estos son cambios que no pueden ser todavía especificados como displasia, y entonces reciben la denominación de ASCUS. Estos son cambios displásicos de bajo grado. Ya habíamos visto que hay macrocariosis, aloperinuclear, algo de cromatina agrumada y anisocariosis. Y acá está más claro el aloperinuclear, que es la lesión inducida por BPH. Esto también está inducido por BPH, pero oncogénico, y aparece anisopoiquilocariosis, y esta sensación de que la célula tiene el núcleo, el citoplasma roto, ¿no? Como que está sucio el fondo, hay detritus celulares. ¿Se acuerdan que decíamos que dentro de los criterios citológicos están los nucleares y los citoplasmáticos? Bueno, este es un criterio del fondo o diátesis. Estos núcleos aparentan, miren acá la alteración de la forma y el tamaño. Esto es definitivamente un SIL de alto grado. Este también es la imagen de un SIL de alto grado. No tenemos la célula normal para comparar, pero acuérdense que habíamos dicho que tenía que tener un núcleo así, con estas características. Y este tiene nucleolo prominente, pero supongan que sin el nucleolo tan marcado, ese sería el tamaño vinculable a la normalidad en comparación con esto: colgajos cohesivos de células con hipercromasia, macrocariosis, anisopoiquilocariosis y superposición nuclear. Lesiones de alto grado. Y esta es una microfotografía también de un HSIL. Fíjense, miren el tamaño de los núcleos. Acá el citoplasma está produciendo queratina y por eso tiene esa coloración tan densa, casi anaranjada. Y todos los criterios que ustedes quieran: anisopoiquilocariosis, multinucleación, hipercromasia, alteración de la forma y el tamaño. Este parece que tiene puesto un gorro, ¿no? El núcleo. Para disminuir la tasa de mortalidad del cáncer de cuello uterino hay un programa nacional, se llama así, Programa Nacional de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Yo les puse el link acá, ustedes lo pueden cliquear y entran a la página del Programa Nacional a través del Instituto Nacional del Cáncer. El INCO es justamente la institución que nos va a permitir conocer todas las programaciones, los planes y programas en salud que se han hecho a nivel nación y en los cuales una provincia puede adherir o no. Nosotros como provincia sí hemos adherido al Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino. Por ejemplo, Salta también está adherido, casi todas las provincias están adheridas, no conozco ninguna que no haya adherido. Pero específicamente a las acciones de programa se puede adherir con diferente énfasis cada provincia. Y nosotros lo hicimos completamente, es decir, pusimos recursos para que se pudiese comprar la aparatología necesaria para que, en vez de usar test de PAP para tamizar a la población, se utilizara otro tipo de screening.
¿Y esto por qué? Porque es un problema significativo el cáncer de cuello uterino en la República Argentina. Ya les dije que es la segunda causa de mortalidad para una mujer y se estima más o menos 4.500 casos nuevos por año. 2.000 mujeres mueren por año por esta enfermedad y son 2.000 hogares que quedan fuera quedan vulnerables por la falta materna. Recordemos que muchos hogares son madres a cargo y eso es un eje fundamental de las medidas de prevención y que esos hogares no tienen un solo niño, sino que a veces son hogares con muchos niños y con un padre que está relativamente ausente o ausente. Eso es una realidad en América Latina. El cáncer de cuello uterino está asociado a la pobreza. Entonces, combatir la pobreza, combatir la vulnerabilidad, lo hacemos a través de diferentes métodos y fundamentalmente uno muy importante porque este es el único cáncer con prevención primaria. Porque si sabemos que lo ocasiona un virus y ese virus decimos que es el virus de VPH oncogénico 16-18, que son los serotipos más frecuentes en Argentina, se diseñó en realidad a nivel mundial una vacuna para prevenir los serotipos oncogénicos más frecuentes. Y esa es la vacuna que se aplica ¿a qué edad? A los 11 años. Tanto para varones como mujeres se aplica a los 11 años. El objetivo de la vacunación entonces, de todas las medidas efectuadas por el programa, es reducir la incidencia y mortalidad de la enfermedad. Esa es la pretensión. Entonces, la vacuna es como método de prevención primaria y la secundaria es el tamizaje a través del test de PAP o test de BPH. Nosotros sabemos que el test de BPH es más sensible y un poco menos específico que el test de PAP, pero la sensibilidad es muy buena, de manera que a partir de los 30 años, la mayor parte de la población está infectada con virus de BPH, o se va a infectar o se infectará con virus de BPH por las relaciones sexuales. El tema es si uno tiene la inmunidad para modular esa infección o no. Si la paciente desarrolla la infección y es capaz de modular la infección desaparece aunque el virus persista. La lesión por la infección desaparece aunque el virus persista. Pero en cambio, la paciente que persiste con la infección viral va a desarrollar las lesiones. Por eso no elegimos a gente joven para testear porque sabemos que el test va a dar positivo. Lo que tratamos es buscar en un corte de edad aquella paciente que a partir de esa edad ya tenga que haber modulado el cuadro infeccioso y por lo tanto, al no haber modulado la infección a partir de esa edad, desarrolle lesiones. Es decir, que nosotros buscamos las pacientes BPH persistentes y, por lo tanto, susceptibles a desarrollar cáncer de cuello uterino. ¿A partir de qué edad buscamos esas pacientes? A partir de los 30 años. Bien, entonces el test de BPH nos va a permitir identificar a las mujeres que padecen BPH de alto riesgo oncogénico y solo 2 son las que son susceptibles de vacunación y son las más frecuentes, las 16-18. Entonces, no todas las provincias de Argentina utilizan el test de BPH como técnica de tamizaje. ¿Cómo se hace esta técnica? O se hace sola, la paciente se hace la autotoma, se le entrega un cepillo y un blister, cepilla ella sola el canal la vagina y el exocervix, introduce el cepillo dentro del blister, cierra la muestra y le entrega al agente sanitario, o se hace la doble toma en un consultorio médico, se hace el PAP y el test. Todas esas muestras llegan a maternidad, donde está el aparato para hacer el test. Si el test da positivo, se lee el PAP. Si fue autotoma y es positivo, se va a buscar a la paciente para hacerle el PAP. Entonces, el test de PAP va a servir solamente para ser leída si BPH es positivo. Ya les he contado la autotoma y el objetivo poblacional es mujeres mayores de 30 años.
Quiere decir entonces que tenemos el Programa Nacional de Tamizaje y el Programa Provincial de Tamizaje de cuello uterino. Este es el carnet del test de BPH, o nosotros tenemos que pedirle a la paciente que si le dio negativo se haga el test cada 5 años y si le dio positivo que se haga Papa Nicolau o biopsia si es necesario. Cargamos estos datos en el SITAM, que es el sistema de tamizaje, de información para el tamizaje, que nos permite detectar a cualquier nivel, o sea, yo cargo acá en el hospital el resultado y cualquier médico a cualquier nivel del CIPROSA que tenga una computadora y pueda entrar a SITAM, va a encontrar que su paciente tiene un diagnóstico de positividad. Y también intervienen acá las manzaneras, que son asistentes sanitarias, agentes sanitarios que van a buscar el listado de las pacientes que han tenido un resultado positivo y las van a llevar hasta el centro de salud con un turno dado para que pueda efectuar todos aquellos estudios que sean necesarios. Además de cargar cáncer de cuello uterino en el SITAM, estamos obligados a cargar resultados en mama, colon, recto, endometrio, actualmente también, todos los cánceres ginecológicos. Y este es el informe que ustedes van a ver de un PAP, que tiene membrete, datos de la paciente, protocolo diagnóstico de Bethesda, así se llama el protocolo diagnóstico, donde se evalúa calidad de la muestra, interpretación, microorganismos, hallazgos no neoplásicos y otras observaciones. Este es un resultado para que vean cómo se informa habitualmente, cómo queda impreso, y acá tienen la calidad de muestra o satisfactoriedad, el componente epitelial escamoso negativo, el glandular sin alteraciones, ningún hallazgo de relevancia, la flora que puede ser bacilos, cocobacilos, y sin sugerencias, dado que este es un PAP benigno o sin alteración. Acá les falta a ustedes ver, y se los digo porque es muy importante, el algoritmo diagnóstico para BPH que está dentro del Programa Nacional de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Esa pequeña tarea que tienen de buscar el algoritmo de cómo se hace y cómo se pide el test de BPH a partir de los 30 años, lo van a hablar en el trabajo práctico con su docente. Así que hasta acá hemos concluido, no sé si tienen alguna duda.